Jesús en mi barca. A ver, repita conmigo. Jesús en mi barca. Amén. Y fíjense lo que dice la palabra, si lo tienen, lo tenemos aquí. En Marcos 4, 35 al 41 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Recuerden este pedacito. Pasemos, repita conmigo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?, le dice Jesús a sus discípulos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que ahora el viento y el mar le obedecen? Amén. Entonces hay dos cosas que quiero que te grabes en tu cabecita: Jesús en mi barca y pasemos para el otro lado. Amén. Ahora, si hablamos un poquito del contexto de la historia, capítulos anteriores, ustedes léanlo en su casa, muestra cómo Jesús y sus discípulos iban por distintos lugares a hacer milagros, y la multitud dice que buscaba a Jesús, porque buscaba ¿qué? El milagro, la sanidad, el ser libre. Entonces, Señor Jesús, junto con sus discípulos, continuamente estaba sirviendo, sanando y dándoles toda la maravilla que él poseía, porque era el Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios. Y dice, Jesús le dice, pero quiero que entiendan algo: Jesús, si bien era el Hijo de Dios, fue hecho carne. Entonces, como fue hecho carne, él era de piel y hueso, y dice que a veces no tenía tiempo ni de comer, y estaba muy cansado. Por eso van a entender en el contexto por qué se durmió en la popa. ¿Sí? Ahora, Jesús, antes de subir a la barca, le dice: pasemos al otro lado. Le dio una orden a sus discípulos: subamos a la barca y pasemos al otro lado. Esa fue la orden de Jesús. Los discípulos estaban sirviendo a Jesús. Yo quiero que entiendan algo: los discípulos estaban en los asuntos del reino, estaban en plena voluntad de Dios. ¿Sí? Después, que estemos a la voluntad de Dios no quiere decir que no tengamos tormentas. Porque esa tormenta y esas olas que anegaban la barca, a veces los tenemos nosotros. Por eso le dije: Jesús en mi barca. ¿Están entendiendo? Jesús tiene que seguir siempre en nuestra barca. ¿Tempestad va a venir? Sí. ¿Van a venir olas que van a azotar nuestra vida? Sí. ¿Van a llover problemas? Sí. Pero Jesús está en mi barca. ¿Entienden la diferencia? El tema es cuando Jesús no está en nuestra barca. Y dice: pero tenemos la seguridad que en estas circunstancias pasan dos cosas: que el Señor estará con nosotros durante todo ese camino. Tenemos dos certezas. Primero, que el Señor está con nosotros. Amén. ¿Vas a tener muchas tormentas? Sí, pero el Señor está conmigo. Nunca te olvides de eso. Segundo, y de que nada podrá impedir que lleguemos, ¿a dónde dije antes? Al otro lado, porque esa fue la orden del Señor: pasen al otro lado. Entonces vos nunca, por distintas circunstancias, problemas, todo lo que pasa a tu alrededor, te detenga
y no te haga pasar al otro lado. Porque Dios te dio una orden, pasa al otro lado. Te está hablando de avanzar. Te está hablando de que sigas progresando. No que te detengas por la tempestad que te está azotando tu barca. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Amén. Y fíjense que el Señor se fue a descansar. Y vos te pones a pensar, ¿cómo se puede haber ido a dormir con semejante tormenta que se vino? Y él dice que las olas empezaban a azotar la barca. Yo me imagino, ustedes imagínense. Dice que el mar de Galilea era bravo cuando se levantaban los vientos, era terrible. Ahora, Jesús se fue a dormir, porque le dije que él estaba agotado, porque humanamente él era también hombre y estaba cansado, y se fue a dormir. No se olviden que Jesús tenía su plena confianza en su Padre. Él no tenía temor alguno de nada. Amén. Y un capítulo anterior, léanlo en el mismo capítulo, Jesús le habla a su discípulo por parábola, le habla del grano de mostaza. Y le habla de que tenemos que tener fe como un grano de mostaza. ¿Alguien alguna vez vio un granito de mostaza? No sé si lo vieron, pero es diminuto. Es muy, muy chiquitito. Y mirá con qué lo compara Jesús, nuestra fe, como un granito de mostaza. Ahora, ese granito de mostaza, cuando lo plantás y crece, es inmenso ese árbol. Entonces, el Señor, en unos versículos anteriores, le dio la parábola de que tenían que tener fe como un grano de mostaza. Y después, unos versículos siguientes, le dice, pasen al otro lado, le da la orden, y viene todo lo que vino. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el Señor a veces va a probar nuestra fe. ¿Entienden? El Señor va a probar nuestra fe. A ver, ¿cuántos de los que están acá han estudiado alguna vez algo? La universidad, algún, no sé, un FP, no sé. Yo hablo a nivel de acá. En Argentina se dice otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando vos estudias una carrera, tenés mucha teoría, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Mucha teoría, llena de teoría. Y yo decía, qué lindo. Y después, ¿qué te hace la misma carrera? Te dice, ahora viene yo tengo que practicar lo que aprendí. ¿Sí o no? Y ahí vas a saber realmente cómo son las cosas. Entonces, el Señor a los discípulos, unos versículos anteriores, le habló la teoría. Le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y le habla del grano de mostaza. ¿Sí? Unos versículos siguientes le da la palabra, le dice pasen al otro lado. ¿Qué estaba activando Jesús en sus discípulos? Fe. Y ahí los discípulos se suben a la barca, van confiados y tranquilos y se viene la gran tempestad. ¿Y qué pasó? Ahí vino la práctica. Por eso Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿por qué están tan amedrentados? Amedrentados es tener miedo. Ahora, pónganse un poco en la situación de los discípulos, para no tener miedo. Yo no sé, nunca estuve en el medio de una tormenta en el medio del mar, pero debe ser, a veces veo el mar como está furioso, ¿no? ¿Nunca lo vieron? Imagínate el mar así como lo vemos a nuestro alrededor, el fuerte como está con los vientos, y vos en el medio de una barquita, ¿cómo estarías? ¿Tendrías miedo, sí o no? Sí. Y dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma, una gran bonanza. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Y ahí le dice, ¿todavía no tienen fe? Ahí les pregunta, ¿todavía no tienen fe? Claro, le dice, ¿todavía no tenés fe con todo lo que están
a tener grandes tormentas. Que seas un hijo de Dios no quiere decir que vas a ser exento de pasar por circunstancias, ni por problemas, ni por tribulaciones, la vamos a vivir. Pero Jesús tiene que estar en mi barca. Nunca abandones a Jesús, jamás. Porque ahí sí te puedo asegurar que de la mano de Jesús, venga lo que venga, yo voy a pasar del otro lado. Pero si yo me suelto de la mano de Él, no voy a pasar del otro lado. ¿Me están entendiendo? Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Porque estamos hablando de que el Señor puso a prueba su fe. Y a veces el Señor pone a prueba nuestra fe en nuestro ámbito de vida cotidiana. Y fíjate lo que dice, 1 Corintios 10:13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, digan conmigo, Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Escuchen, más bien, cuando llegue la tentación, Él le dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Entendieron? Grábenselo en su cabecita. Porque está diciendo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Estamos hablando, estamos en este mundo. Y vamos a sufrir tentaciones y pruebas, sí. Porque no somos extraterrestres. ¿O no? Estamos en este mundo. Pero el Señor te está diciendo, pero Dios es fiel. ¿Qué es Dios? Fiel. Acordate esa palabra, siempre. Cuando venga una tentación, cuando venga una prueba, recordalo, Dios es fiel. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Dios nunca va a dar una prueba más fuerte de la que no podamos soportar. Porque Dios es amor. Dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. Viene una prueba, viene una tentación, también está la salida, te da las dos cosas. No es que Él te da la tentación, no. Vivimos en esta tierra y la vamos a tener. Pero Él dice, yo soy fiel con ustedes, yo estoy contigo, yo te doy la salida. Amén. Yo te doy la salida a fin de que puedan resistir. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros resistamos. Resiste. Resiste. Aunque te sientas que estás por el piso, resiste. Tenés que pasar al otro lado. Amén. Y yo les quería dar un ejemplo. Por eso les estoy diciendo, pasen al otro lado. Yo no sé qué está azotando tu barca. No sé qué está azotando tu vida. Pero Jesús está en tu barca y dice que Él estaba descansando en la popa. La popa es la parte trasera del barco, no la proa, la popa. Y ahí está el timón. ¿Sí o no? Y el timón es el que conduce al barco, sea chiquito, gigante, lo que sea. Ese pequeño timón es lo que maneja todo ese barco. ¿Y Jesús dónde estaba? En la popa. Estaba durmiendo, Él estaba descansando en la popa. Y Él tiene el control, el timón de nuestras vidas. Amén. Por eso yo les decía, Jesús en mi barca. Amén. Él tiene el control absoluto de tu vida y de la mía. No te desesperes, no te amedrentes, no te atemorices. ¿Cómo salgo de esta? Vas a salir. Pero no soltés la mano de Jesús. Y fíjate, en Éxodo 14:15, todos saben la historia del pueblo de Israel cuando es liberado, cuando sale de Egipto. Y a través de Moisés, el Señor le dice por dónde tenían que ir. Y el Señor en la salida a su pueblo de Israel lo lleva por el desierto y lo pone entre dos lugares. Y dice la palabra que detrás de ellos venían los egipcios con sus carros y a caballo, y adelante tenían el mar. Vos imaginate esa situación, pensala.
A mí sí. Y cuando sentís que no tenés salida, fíjate lo que le dice Jehová, le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Le dice a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué le dijo? Que marchen. ¿Qué le dije al principio? Jesús le dijo, pasen del otro lado. Entonces, es una actitud. El Señor te está dando una orden. Está en vos y en mí obedecer o no. ¿Me están entendiendo? Que van a venir circunstancias, sí, van a venir problemas, sí, te van a sacudir la barca, sí, pero Jesús está en mi barca y el Señor me dijo, pasa del otro lado. Y al pueblo de Israel le dijo, dile a mi pueblo que marche. ¿Marche a dónde? Si adelante estaba el mar. Pero en el momento de que obedecieron y el siervo de Dios levanta su vara, al mar se abren dos. Ocurre el milagro. ¿Cuándo ocurre el milagro? Cuando el Señor ve nuestra fe y nuestra actitud de que voy a resistir y yo voy a seguir marchando. Amén. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Y por último, Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos, pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan, decía Pablo. Cada día nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. Amén. Repitan, absoluta. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, Amén. quien nos amó. Y estoy convencido, decía Pablo, de que Amén. nada podrá jamás Aleluya. separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, Aleluya. ni potestades, ni demonios, ni nuestros temores. Escuchen esto. Ni, en esta versión dice, ni nuestros temores de hoy, Amén. Gloria a Dios. ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Amén. Gloria a Dios. Ni siquiera los poderes del Amén. infierno Gloria a Dios. pueden separarnos del Amén. amor Gloria a de Dios. Santo. Gloria a Dios. ¿Tenés temor? Santo. Es normal. Yo también a veces tengo muchos temores. Tengo preocupaciones, es normal. Los tengo. Pero me pongo a orar. Tu salida es Cristo. Siempre el Señor es tu salida. Andate a la presencia de Dios y ponete a orar. Entregale a Él todo lo que te está pasando. Todo lo que te preocupa. Todos los temores. Todas esas olas que parece que te estás ahogando. Parece, pero no. Porque Jesús está en tu barca. Aleluya. Jesús. Amén.